presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana, ya no, porque esta vez estamos grabando en vivo. Y esto que van a escuchar no son risas falsas, son verdaderas. Y aquí está. ¡Wow! Nunca había pasado. Es la primera vez que estamos haciendo esto. Y agradecemos también a Cemefi que nos permitió en sus instalaciones venir a grabar esta edición de Creative Talks Podcast. Y todos los que están aquí en este momento, que vienen de todos lados. Muchos ya son desempleados porque tuvieron que abandonar su trabajo para venir acá. Ya haremos como una línea de trabajo de todos los que perdieron el trabajo por venir acá. Pero gracias a los que están acá físicamente. Y tú que estás escuchando este podcast, estoy muy emocionado por llegar a esta primera parte, estos primeros 200, Fer, de 1000 que nos hemos propuesto hacer. Es correcto, creo que no lo habíamos comentado a profundidad, pero el día que John y yo estábamos sentados en algún lugar de Querétaro y dijimos, oye, ¿y si hacemos un podcast? Y ahí empezó la travesía, pero dijimos, ok, es muy fácil decir, hay que hacer un proyecto y comenzarlo, pero sería interesante que tuviéramos una meta en particular. Y por alguna razón en ese momento de nuestra vida estaba rondando mucho la idea de un libro que se llama Los primeros 1000. Y habla justamente de que en la vida de empresario no necesitas realmente 1 millón de fans o 1 millón de personas que te sigan o que crean en ti, sino solamente los primeros 1000. Y bueno, es toda una filosofía y en ese momento nos resonaba mucho, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer los primeros 1000 episodios y pues ahí que pare la cosa, ¿no? El día de hoy es muy emocionante porque llegamos a una quinta parte de esa meta y pues es mucho más emocionante porque nos están acompañando físicamente y tenemos a alguien que va a comenzar a hablar ahora mismo al micrófono. Tiene que saber que evidentemente antes de grabar el podcast dimos estas instrucciones de quién iba a ser el primero y se animó y está aquí y no sabe lo que va a enfrentar ahora mismo. Y está bajo su voluntad. Bajo su voluntad. Lo hicimos firmar un contrato a la entrada. Pues la verdad es que voy a buscar honrar a las personas que no pudieron estar acá con nosotros y estoy súper emocionado. Nunca pensé cuando llené la liga el que pudiera estar sentado junto a John y pues la pareja del futuro, ¿no? O sea, la verdad es algo que me llena mucho estar al lado de Fer y de John. Y pues bueno, por los que no pudieron estar, créanme que lo vamos a disfrutar y pues los vamos a honrar, ¿no? A todos los creyentes del futuro. Y pues como no hay una temática, me gustaría empezar tal vez con una pregunta para ustedes dos, ¿no? Disparen. Podría ser, ¿cuál ha sido el reto más grande de trabajar en pareja? Y en algún momento cuando empezaron el podcast, ¿se imaginaron este foro, este momento? Bueno, ya no somos pareja. No es... Fuertes declaraciones. Okay. No. Pero fue una reacción natural a lo que dijo Fer. Me acaba de cortar al aire. No es cierto. Bueno, creo que lo más difícil ha sido, en lo particular, quizás cada quien tenga su propia perspectiva, pero a mí en lo particular, nuestras formas de trabajo. Es decir, yo soy alguien mucho más metódico y tengo una capacidad de conexión y abstracción muy rápida. Entonces eso me hace ser muy impaciente porque siento que todo va muy lento.
Y por el contrario, desde mi perspectiva, John es alguien que necesita más tiempo para poder cosechar sus ideas. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, pues yo iba a una velocidad como de, ay, hay que hablar de este tema y de este tema y de este tema y este. Y John, espérame, déjame leer al menos uno de los temas. Y era como muy difícil poder encontrar los tiempos y los ritmos en los que ambos funcionábamos. Pero agradezco que haya sido así porque creo que a mí en lo particular me puso como un freno en esta locura que yo estaba, como en este rush o en este tren que parecía que se iba a descarrilar, y aprendí a bajar la velocidad y a entender los ritmos de creación de John, y eso fue como que muy enriquecedor, no solo a nivel del podcast, sino creo que también como pareja. Definitivamente. Yo creo que Fer y yo somos totalmente distintos. O sea, creo que lo único que nos une son algunos intereses temáticos. Porque en personalidad, en el arrojo con el que te comes el tema, es muy distinto al mío. Sí. Yo soy más lento y necesito más procesamiento, necesito pensar las cosas, y Fer ya va 10 años adelante. Y es un reto para mí hacer un match con ese nivel de velocidad de procesamiento intelectual. Lo es brutal. Y creo que lo más difícil de tener a una Fer a un lado es como tener un Hulk en un equipo. Sí, es muy fuerte. ¿Cómo administras esa energía? Lo convierto en un reto porque trato de llegar a una velocidad en la cual sé que ya no puedo más, pero que nunca hubiera llegado a esa velocidad de hacer cosas si no hubiera sido por tratar de ser como Fer. Yo soy de las personas que admira a la persona que está a un lado mío. Y llegar a Fer fue un camino largo de errores, de personas que en el camino no hicimos match y que honestamente dijimos no va para nada. Y con Fer sí era, y era para todo. Entonces, algo que no nos permitimos en el podcast, y lo bromeábamos justo antes de grabar, que es cómo nos peleábamos y lo intenso que era en la conversación que nos hiciste, ¿no? Sí. Es muy intenso, porque a veces hay cosas que sí estamos de acuerdo y hay cosas que estamos totalmente separados, ¿no? Pero una de las cosas que creemos es que justamente la creatividad se trata de estos choques, de esta tesis y antítesis friccionando para crear una nueva síntesis. Y siempre que hay un choque, terminamos aprendiendo más que solamente estar de acuerdo. Entonces, he decidido abrazar la diferencia, y creo que cualquier problema, cuando lo ves desde esa óptica, se convierte en una nueva idea que igual tú no habías probado. Y ese punto de vista a mí me enloquece, me gusta, y por eso estos 200 podcasts no han sido nada difíciles. Al inicio, cuando comenzamos, era como, sí, 1000, sí, 1000, viva el libro de los 1000. No sabíamos qué significaba. Si en ese momento era, multiplica 1000 por 20 horas, John, ese es el número de horas que vas a dedicar para llegar a ese objetivo, quizá hubiera dicho, no, ni madres, güey, está perro. Hoy lo veo como, lo necesito. Porque he creado junto con Fer un hábito de estar tragando, comiendo, procesando, vomitando, recreando datos, información, proyectos, jugar, etcétera, que terminan el podcast. Entonces, y que creo que si no fuera así, como que te constipa. O sea, a mí lo que me pasa cuando no podemos grabar es que no sé a dónde aventar toda esta energía y toda esta información, y como que ya se volvió un tema como más adictivo, ¿no? Ya no podemos vivir sin hacer el podcast. Entonces esto es terapéutico. Al final ya no pagamos psicólogos, y la respuesta es que cualquier problema te veo en el podcast. Nos vemos en el podcast. Así es correcto. Pues ok. Y bueno, ya para darle el lugar al segundo en la fila o la segunda en la fila, ¿cuál es el reto más grande al que se han enfrentado, o qué les ha dado miedo para seguir este camino? Yo, Fer. Vale. Esto, o sea, ellos saben, la comunidad que tenemos ahora y que estamos viendo sus ojos, saben que no somos gente social. O sea, soy un imbécil socialmente hablando. Esa habilidad no la tengo desarrollada. Y trato de meterme en el rincón más apartado del mundo para tener que evitar esto, ¿no? Y de repente hacer esto en comunidad es un reto. El evento FBS fue la primera vez que públicamente salimos a hacerlo. Y dar una conferencia es fácil porque siempre hay una barrera entre el escenario y tú, y acabas y te vas y se acabó. Me da miedo, me da pavor estar frente a personas, y esto es lo más difícil. Tienen que saber que me estoy cagando de miedo. Pero al mismo tiempo lo disfruto. Al mismo tiempo sé que de su lado cada uno de ustedes tiene su propio
monstruo y creo que se aprende a dosificar y lo tomas a tu favor, y por eso agradezco que a mí a nivel personal me hayan puesto en este límite hoy. Nunca pensé estar aquí y es lo más difícil, la verdad. Gracias por darme esa fuerza. Gracias a ti. Bien. ¿Y el tuyo, Fer? Yo creo que he tenido muchos momentos de mucho pánico en mi vida, pero creo que el que más me ha dado miedo, o más me da miedo, porque no es que haya sido solo una vez, es cuando pierdes el rumbo del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, es decir, cuando comienzas a cuestionarte si lo que haces es correcto, si lo que haces tiene algún sentido, y la verdad es que no lo tiene. Sin embargo, o al menos eso es lo que he descubierto en los últimos años. Sin embargo, el poder compartir con más personas, el poder hacer este tipo de cosas, hace que todo tenga sentido. Entonces, creo que lo que más me da miedo es eso, la pérdida del significado, del por qué hacemos las cosas. Eso es algo que me atemoriza y que obviamente es algo con lo que lidio, no es de una sola vez, pero aquí estamos. Ok, oye, y ya se la última, acabó la última, es que tengo que aprovechar el momento, pero y me incluyo en esta pregunta, lo digo más a sentido personal y tema fan. ¿Qué le dirían a personas que están a punto de empezar un proyecto o que tienen miedo de arrancar o que tienen miedo de seguir para que lo hagan? O sea, que no se echen para atrás. ¿Qué es lo que deberían de hacer y por qué? Pues no sé, a mí esa pregunta me da miedo porque yo nunca le diría a alguien que haga algo, no lo hagas. Pero por una simple razón, creo que si vas a hacer algo, debes ser congruente contigo y con tus propios procesos. Es decir, no hacer algo porque piensas que vas a recibir reconocimiento o algún premio o algún tipo de palmada en la espalda. Creo que cuando alguien hace algo, tiene que hacerlo por sí mismo. Y si tú estás convencido de que estás haciendo ese algo por ti mismo, es como, ok, sigue adelante. Pero si no, si hay dudas de que lo estás haciendo por algo más, mejor no lo hagas, porque tarde o temprano el camino que tomes te va a cuestionar. Y es con lo que decía hace rato, o sea, cuando eso que estás enfrentando, porque sea lo que sea que hagas, te vas a enfrentar a dificultades, ya sea en el presente o en el futuro. Y cuando esas dificultades lleguen, lo primero que tu ego va a hacer es cuestionarte por qué estás haciendo eso. Y si no lo tienes claro, vas a sentir que todo ese tiempo fue perdido. Y creo que eso es algo muy doloroso. Así que mi consejo sería, no lo hagas a menos que estés convencido que realmente lo estás haciendo porque quieres hacerlo y porque quieres hacerlo para ti. Agregaría que si estás convencido y es tu propósito y es parte de la filosofía de tu vida, hazlo. Y evidentemente hay una pared de, sí, pero no lo estoy haciendo profesional. No importa, hazlo con lo que tengas. Creo que cuando analizas la historia de la gente que hizo cosas, no importaba si tuviera un pedazo de madera o tenía un material precioso de $1 millón, daba igual, lo hacía. Este podcast inició grabándose en los teléfonos. Y muchas personas dicen, sí, pero no tengo un micrófono increíble. ¿Traes un micrófono? Sí. ¿En tu teléfono? Sí. Graba. Así que grábate WhatsApps a ti mismo. Y luego los unes y aprendes a editarlos y luego lanzas un podcast. El tema es hacerlo. Pero el primer paso es evidentemente el que menciona Fer. No des ese primer paso si eso no está conectado contigo. Si está conectado para presumirle a alguien más, para ganar un premio para alguien más, al final, cuando lo logras, porque lo puedes lograr, se siente vacío. Hemos estado ahí y no es un camino que me gustaría decirle, sí, todos, si tienes una idea, lógralo. Hay 1000 ideas para dar el paso. No, creo que lo más duro es verte en el espejo en el momento en el que estás hoy, porque ya fuiste una cosa distinta ayer, y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hace congruente conmigo? ¿Y hacia dónde quiero ser? Y apuntas hacia allá. Creo que ahí hay un tema de congruencia personal. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Hola, soy Alma Lilia Campos. A ver si quieres te ayudo para Gracias. que lo tengas lo más cerca. Gracias, qué amable. Estoy bien emocionada de conocerlos, de estar aquí con ustedes. La verdad se me hace así como un sueño cumplido. Pues no lo mismo estarlos escuchando, ¿no? Que estar aquí y leyéndolos, ¿no? Que estar aquí presente. Me encanta la idea, la propuesta, ojalá que haya muchísimas más. Creo que están llenando un hueco importantísimo de intercambio, de co-creación en este país. Estamos muy enfrascados por la agenda, el control de la agenda pública,
y estamos hable y hable de temas que parecen como, ¿no?, jiribilla, y no salimos de discusiones que realmente no nos llevan a avanzar. Y por otro lado, me encanta ver a las juventudes, las jóvenes y los jóvenes de hoy, como ustedes no se detienen y ustedes siguen pensando y proponiendo y haciendo. Y te dice Fer, el 80% de nuestro trabajo no se cobra. Nosotros vivimos del 20%, no vivimos con estrés, trabajamos de lunes a jueves. Eso me encanta el podcast. Les pregunto, ¿qué posibilidades ven ustedes de estas formas de vida y de transmisión de conocimiento como posibilidades de anticipación de futuros para lo que pueda ser el mundo del trabajo y el mundo del aprendizaje, que es a lo que me dedico ahorita? Estoy diseñando cursos sobre prospectiva para sector público, ¿no? Imagínense, así como que ciencia ficción pura, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en estas modalidades del podcast, el newsletter, como esos espacios de co-creación y de aprendizaje. ¿Cómo lo ven ustedes? Tenía muchas ganas de hacerles esta pregunta en vivo. Gracias. Wow, qué buena pregunta. Gracias, me encanta. Ya confesé este tema de que siempre voy muy rápido, ¿no? Pero en este ir muy rápido, y insisto, como el aprendizaje que he tenido al acompañar en esta vida a John, ha sido este tema de ralentizar. Para mí los últimos años se han tratado de eso. Y desde ese enfoque conecté yo la prospectiva. Para mí el diseño futuros, la prospectiva y todos estos temas, incluso el diseño especulativo, la ciencia ficción, no son más que shortcuts o rutas cortas para llegar a un lugar, ¿no? Y esas rutas cortas para mí se tratan de cambio, que son como las señales y todo eso, pero también hay algo que creo que casi nunca se menciona, y son las permanencias. Así como existen las tendencias y nos entusiasman, por supuesto, creo que hay algo importante que casi nunca volteamos a ver, y es lo que no cambia. Y cuestionarnos por qué no cambia, o por qué prevalece, o por qué sobrevive al paso del tiempo. Y para mí una de las cosas que sobrevive al paso del tiempo son estos formatos, ¿no? El audio ha sobrevivido al paso del tiempo porque es íntimo y porque logra conectar de una forma totalmente distinta a la que lo hace la televisión o cualquier medio audiovisual. Entonces, el radio o el sonido o el audio es una permanencia que ha sobrevivido muchas cosas y que hoy más que nunca es inclusive para mí como una forma en la que la sociedad ha encontrado vaciarse y ser una catarsis entre un mundo tan lleno de tanta información y de tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que yo también veo hacia el futuro y coincido contigo en que estas permanencias, el audio o el newsletter, que decíamos que ya era un formato obsoleto y que ya nadie leía su mail, y de repente te das cuenta que pues no es que no lea su mail, no va a leer la promoción de los calzones al 3x2, pero a lo mejor sí va a leer algo que le interesa, ¿no? Entonces, creo que al final del día hacer declaraciones sobre que algo va a morir sería como faltarle respeto a la naturaleza, porque la naturaleza nunca nada muere. Y nada de lo que estamos construyendo realmente va a terminar muriendo, sino transformándose en algo más. Entonces, por eso a mí no me gusta hacer conjeturas de que, en el futuro va a morir esto. Y pues no es cierto, porque la historia nos ha demostrado que las cosas no mueren, solo van mutando. Y entre esas cosas que mutan hay muchas permanencias. El bolero que está en la esquina sigue ahí por alguna razón, ¿no? Entonces, creo que el pensar en esas permanencias en este mundo tan turbulento, hoy incluso es hasta revolucionario, porque te permite como que salir del centro e irte a la periferia, a donde no hay nada, a donde no hay nadie, y a lo mejor estás tú solo, pero eso es lo que quizás más adelante se convierta en algo más, y por algún lado tiene que empezar. Hace 2 semanas, Fer tuvo una conversación con una chica que también está en la academia en Buenos Aires, ¿sí? Sí, es historiadora del arte. Uh-huh. Y ella hace una analogía fantástica que me resonó estas 2 semanas y conecta muchas cosas que aquí van en 1 minuto. La historia de la humanidad, si tú la ves como un arco y una flecha, si estiras la flecha lo más atrás posible, es decir, en la línea del presente hacia atrás, entendiendo lo que nos ha pasado como raza humana, y luego dejas que la flecha salga, puedes entender lo que podría suceder en el futuro.
El tema es que la agenda de la política, la economía, el arte, la cultura está en un cortoplacismo tan cabrón que no estiramos para atrás para entender de dónde vino ese fenómeno, y de repente queremos entender de repente a 10 años o 20 y con este Pequeño empuje. pedazo de inercia o energía almacenada, y no lo logras, ¿no? La conclusión nos va a doler como humanidad. No somos la gran cosa. La humanidad no es el ser vivo más valioso de este planeta, es la abeja hoy. Y creo que necesitamos cada vez incorporar a esos actores en nuestros sistemas. Es decir, hay una rama que se llama biomimética, que cada vez que regresamos a ella es como, no puede ser, wow. Todo lo que tenemos en este salón, nuestra ropa, la tecnología que usamos, todo ha sido creado artificialmente por nosotros a través del diseño. Pero la naturaleza tiene su propia tecnología y su propio diseño, y como dice Fer, su permanencia. Al cerro le vale gorro que mañana caiga una bomba nuclear, él va a prevalecer. Y quizá nosotros nos acabemos como especie y nunca volteamos a ver esa sabiduría condensada en esos organismos vivos, como una planta de árbol o una planta, una hoja ahí, el cómo lograron evolucionar por tantos miles de años, y nosotros no somos capaces de resolver un sexenio. Es un tema, una crítica, y es un tema que les decía que iba a doler, porque igual nosotros somos representantes de compañías o participamos en partidos políticos o afuera en el mundo social, y mientras no sepamos el verdadero valor que estamos aportando a este ecosistema, seguiremos poniéndonos en un pedestal donde no merecemos estar y tomando decisiones como si fuera solo para nosotros, y no es así. No da más para seguir tomando esa decisión, y eso creo que podría cambiar al mundo si lo entendemos culturalmente, si entendemos ese valor y la experiencia que hay alrededor en el contexto: animales, seres vivos, otras formas de vida y nosotros. Creo que hay que empezar a cambiar ahí. Fer y yo estamos escribiendo un borrador desde hace mucho tiempo sobre 9 Ps. Hemos tratado de crear un sistema que conectara con mucho de lo que ya se ha trabajado alrededor, donde uno de los temas, uno de los participantes es planeta. Es difícil poderte decir, sí, lo vamos a publicar el 1 de enero. Vamos a despedazarnos estos 3 meses por tratar de escribirlo lo más rápido posible, porque los ciclos humanos que vienen de aquí a 8 meses, la economía va a entrar en un crack que ya se empezó a sentir. Ya vimos la temperatura. Lo venimos diciendo en la BCI por ahí de febrero, que hablamos de esto por primera vez. Viene muy fuerte, y es ahí cuando necesitamos escuchar estas ideas. Espero que esa sea una migaja hacia esas ideas de futuro. No me queda más que felicitarlos, que sean muchos más, que lleguen a los 1000 y los rebasen. Yo estaré atentísima escuchándoles, y muchas gracias por este momento tan grato. Gracias. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ay, qué emoción. Bueno, primero me da mucho gusto tenerlos aquí al lado de mí. Son un referente, son mentores para mí en mi día a día. Como decían otros compañeros que están aquí presentes, siempre dedico, pues sí, una parte de específica de mi semana para poder analizar introspectivamente cada una de las conversaciones que generan a lo largo de estas semanas, ¿no? Que yo sé que siempre están lo mismo que les lleva el investigar tendencias, el ser una compañía de innovación, pues les permite a ustedes como que estar todo el tiempo actualizándose, ¿no? De información, de datos. Es impresionante, porque a veces pues también intentaría yo mantenerme como a un ritmo muy constante de estar consumiendo como muchas lecturas o mucha información, y luego por la rama que yo me dedico, que es pues la arquitectura, el diseño, a veces también se vuelve... Le tienes que dedicar como que una cierta parte de tiempo también, porque muchas cosas son muy prácticas, ¿no? De resolución y todo esto. Pero, no sé, desde el primer momento en que los escuché, el primer capítulo, a mí me marcó mucho porque, bueno, hablaban de la escuela del diseño, la Bauhaus, ¿cómo está? Bueno, yo dije, ¿cómo están hablando estos chicos tan cool de estas cosas de diseño? Bueno, cuando ni en el ramo de la arquitectura o el diseño yo había escuchado como
como hacerte estas preguntas de cómo nació el diseño, de si es necesario. Es súper necesario porque pues en él creo que basamos todas las dinámicas que hacemos como seres humanos en nuestro día a día. O sea, son nuestra herramienta, cómo ha evolucionado la tecnología. Y bueno, también a lo que voy es que ahora es que tenemos que replantearnos estas cosas, ¿no? Hablando de lo que, en relación con lo que decías hace un momento, John, de la parte que no somos el centro, vaya. O sea, no somos el antropocentrismo, creo que tiene que morir. No sé, claramente necesitamos voltear a ver pues el resto de lo que nos rodea, y creo que de eso se han encargado ustedes, como de generar una comunidad que los escucha. También, como decían otros compañeros aquí presentes, hay muchas más personas que creo, que estoy segura están allá afuera sintiendo como este detonante para cambiar un poco la perspectiva de cómo llevan sus negocios, sus empresas, si te dedicas al marketing, si te dedicas a ser abogado, o sea, ya todo es multidisciplinario, ¿no? Y por eso no me canso de escuchar ahora cosas que no me interesaban, tal vez como economía o así, pero pues es que si no, ¿cómo esperas tú desde tu trinchera poder hacer un cambio, ¿no? Entonces siento que es como de... ¿Ahí está de acuerdo que ya necesita tener su podcast? Nos vamos, bye. O sea, traes todo un tema de exploración muy cañón. Anímate. Bueno, es que quería como explotar estas cosas con ustedes, porque sí, ciertamente es difícil encontrar personas que empaticen con esta forma de pensar, ¿no? Y aquí siento que es como un foro libre, un foro abierto donde puedes expresarlo, pero además lo puedes, pues, no sé, retomar en tu vida, ¿no? De repente ya y la ya pregunta no sé. es. Y la pregunta es, no, todavía no iba la pregunta. ¿Creen ustedes que algún día realmente las personas decidan por esa meta de mejorar hacia las generaciones futuras, cambiar sus hábitos de una manera como consciente, o sea, sabiendo que tendríamos que dejar de lado pues esta parte como del confort o las cosas como las conocemos hoy en día? Yo creo que, y es algo que discutimos mucho en el podcast, John y yo, y eso son de las cosas que se ponen buenas las discusiones, porque por un lado no es que yo sea más optimista, sino más bien siempre he tratado de ver como la foto completa, que sé que es imposible, pero trato de verla lo más amplio posible. Y yo sí creo que las cosas están cambiando. O sea, cuando ves las imágenes de Irán y las mujeres, ¿no? Guau, eso no sé ustedes, pero a mí me movió todo. O sea, fue como algo está pasando, donde la gente dice ya no más. Creo que todos estamos hartos de algo, ya sea de quien dirige tu país o de la economía o de lo que sea, pero todos estamos hartos de algo. Y ese hartazgo nos está llevando a tomar decisiones radicales, que a lo mejor no son o sea, como que el radicalismo y el enojo no es la mejor forma de tomar decisiones, claro, pero creo que la humanidad no encuentra otros mecanismos para poder cambiar, entonces usa ese radicalismo, ese enojo y esa controversia y esa polarización, porque creo que es la única forma que estamos encontrando de cambiar. Entonces, por un lado, yo sí creo que la gente está cambiando, sí creo que las cosas están cambiando, pero a lo mejor no al ritmo que nos gustaría o en la masividad que nos gustaría. Y creo que eso va a tomar tiempo. O sea, si hay algo que decimos John y yo siempre en el podcast, y es, pues esto que estamos haciendo, tú y yo no lo vamos a ver, no lo vamos a vivir, no nos va a tocar ver ese mundo donde todas las empresas son conscientes con el ambiente o lo que sea. Pero insisto, pues en algún lado tiene que comenzar. Yo creo que ya está comenzando, pero no lo vemos, porque además los medios juegan en contra, ¿no? O sea, tú prendes la tele o cualquier
noticia o cualquier medio que uses para informarte, y obviamente siempre la agenda va a estar ocupada de un montón de cosas. Y creo que también estas buenas noticias o estas noticias de cambio de comunidades que están haciendo cosas diferentes, de mujeres, de hombres, de personas, de niños, de niñas, pues a lo mejor no tienen tanto espacio de visibilidad, y ese es otro problema. Pero yo sí creo que las cosas están cambiando, aunque evidentemente a mí en lo personal me gustaría que cambiaran más rápido, y sobre todo porque ya les dije que ya tengo un problema con el tiempo, pero confío, o sea, al final del día, ya sea por conciencia o por obligación o por necesidad, vamos a tener que hacer algo. A mí me dejaste pensando. Esto me duele mucho, pero lo voy a decir. Cuando iniciamos el podcast, el tema de hablar de creatividad, porque creemos que esa habilidad humana es quizá lo más exquisito que tenemos. De ahí se desprenden muchas cosas. Pero no hemos tenido la habilidad de hacer que trascienda. Déjame explico. Somos muy buenos creando artefactos de consumo de entretenimiento. Puta, buenísimos. Y de repente este podcast puede rayar en eso. Y de repente podemos hacer reír a alguien. Y se queda en ese artefacto. Y es como, oh, me la pasé muy bien, me hicieron pensar increíble, wow. Pero culturalmente no estamos logrando nada. Es decir, creamos estos artefactos de corto plazo, pero no hemos creado algo que se quede en la genética humana a largo plazo. El fin de semana hemos estado viendo una serie de este asesino serial, se llama Dahmer. Puta madre, ¿no? O sea, mi postura es, o sea, está tremendamente bien narrada, ese artefacto de entretenimiento, wow. De hecho, qué miedo, porque puede despertar una nueva generación de asesinos seriales de este tiempo, porque es brutal ese artefacto. Pero ese güey, en esa historia, haciendo el daño más cabrón que pudo haber hecho, puede afectar culturalmente más que tú y yo grabando 1000 podcasts. Y eso es lo que me jode a mí como humanidad. Eso a mí me... No sé cómo solucionarlo. Ni siquiera viniendo del mundo de la publicidad lo he logrado diseñar. ¿Cómo logramos algo que sea popular, tan potente como el reggaetón, tan efectivo como una serie de Netflix, y que afuera sean como 1000 Gandhis en propósito para que la gente diga, no mames, quiero comer esto, y cambie? Plataforma es un podcast que es paralelo a este. El último episodio hablo de la ingenuidad creativa. Escribirlo es un dolor de mi corazón porque me desnudo. Hoy prefiero ser un creativo ingenuo. Si me abrazo a la posibilidad de la historia de la humanidad, estirando la flecha que les dije y viendo cómo no hemos cambiado nada, pues no haría nada. Ya me hago vicio y se acaba mi vida y en 2 meses me mato. O sea, pero decidí pensar que en algún momento Fer o yo o tú o alguien que los inspiremos puede lograr esa fórmula de dejar de hacer artefactos para hacer dosis genéticas. Mames, ese día va a ser el día más feliz. A lo mejor no lo veo nunca, pero teníamos que intentarlo. Y ese 1% de los seres humanos que siempre transforman al otro 99%, que al final es esta habilidad creativa, es a donde yo sigo insistiendo que todavía hay un poco de esperanza. Mientras ese 1% sigue ahí, cuestionando, haciendo estas preguntas, incomodando. Eso creo que todavía tiene esperanza. Aunque hoy estoy muy dolido por la respuesta del otro 99%. No, me hace mucho sentido porque pues siempre tendemos como que a la vertiente más fácil, ¿no? Como personas. Entonces yo creo que de ahí radica el hecho de no querer hacer un poquito más de esfuerzo por o sea, que pocas personas o ese pequeño porcentaje, el 1%, es el que sí decide tomar la decisión, porque sabes que también vas a sacrificar algo para poder tener una mejora, ¿no? Pero sí, yo también creo que pues por ese lado todavía hay valor en esta especie que somos nosotros, ¿no? Coincido. Gracias por la pregunta. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Oigan, pues un placer estar acá y un placer conectar, porque creo que la creatividad va de eso, va de conexiones. Entonces me encantaría conectar con mi compañera que antecedió.
Y Lu. quiero conectar con Lu en esta parte humana. Wow, qué retador que los voy a poner a hablar del humano. Y los voy a poner a hablar del humano porque me parece que sin humano no hay nada. Sin humano no estaríamos aquí todos en esta convergencia, pero sin un humano consciente. Hace un mes tuve la fortuna de estar parada en un escenario con 300 personas dando una conferencia y fui altamente aplaudida y altamente criticada. Fue de verdad un 50-50, lo cual amé profundamente el resultado, porque lejos de hablar de lo que tenía que hablar, me atreví a cambiar la conversación y a hablar de lo importante que era que las personas se humanizaran para poder liderear sus empresas. Porque me queda muy claro en el trayecto del tiempo que tengo liderando mi propia empresa, que cuando el líder está mal, la empresa está mal. Cuando la empresa no tiene un humano que lo esté dirigiendo, que la esté dirigiendo, que tiene una máquina, que tiene un artefacto, la cosa no funciona. Y debo confesar que esto me costó un montón de trancazos aprenderlo, porque cuando yo inicié mi proyecto empresarial, mi propósito era hacerme millonaria. Es la verdad, nadie me juzgue, ese era mi propósito. En este momento de mi vida, mi propósito es ser feliz. La neta es que el dinero me viene valiendo chetos y ha llegado por añadidura. Creo que más que al inicio. Y soy altamente feliz dirigiendo mi empresa. Pero el propósito cambió. Y quiero decirles que cambió a partir de escucharlos y de cambiar mi mindset, de atreverme a cambiar el mindset. Pero esto fue porque me puse a trabajar en mi parte humana. Y este trabajo humano, neta es bien retador, neta es bien doloroso. Híjole, porque como humanos, y luego como humanos, todos los que estamos aquí, estoy segura que tenemos en común el tema de la creatividad, de la innovación, de hacer las cosas diferentes y por ende, o sea, viene junto con pegado un ego grande. Nadie diga que no, sí. Todos tenemos el ego bien grande, sí. Y gestionar el ego, para mí, ha sido la cosa más complicada del universo. Y hacia allá va mi pregunta. ¿Cómo gestionan, cómo gestionan el ego para regresarse a esta parte humana, para conectar esta parte humana con la empresa y para poder transmitirle a todos los usuarios lo importante que es, y ojo con usuarios internos y externos, lo importante que es que el humano esté gestionado y que realmente esté humanizado? Y aquí los voy a regresar a esta filosofía de Human Centered Design, que realmente esté humanizado con todas las palabras, con todas las letras en mayúscula y en rojitas y subrayadas y grandotas, para que pueda entonces serle fiel al propósito de la empresa y para que pueda entonces ser congruente con el por qué creó la empresa y por qué la empresa tendría que sobrevivir en el futuro. Venga, Fer. ¿Cuál era la primera? No. Miss, me repite la pregunta. Bueno, yo tengo una forma muy peculiar de ver el ego y para mí el ego es una fuerza creativa también, porque y así la he usado en los últimos años. O sea, creo que el ego, inclusive tengo una teoría sobre que el ego hace que los creadores se vuelvan mejores creadores si logran domesticarlo, ¿no? Para mí el ego es como este monstruo que todos necesitamos, porque si no fuera por él tampoco podríamos hacer mucho, pero que tienes que a veces meterlo a su jaula y decirle, tú ahorita no vas a jugar y yo voy a tomar las riendas de esto, ¿no? Y a partir de ese pensamiento, para mí el ego, yo ya aprendí a meterlo a su jaula y cuando necesito que salga, dejo que salga y que haga lo que mejor sabe hacer. En mi caso, mi ego lo que mejor sabe hacer es cuestionar, ¿no? El ego es como, ¿en serio crees que hacer ese proyecto es lo mejor que puedes hacer? ¿No? Esas preguntas duras, o cuando te ves al espejo y ¿en serio crees que esta es la mejor versión de ti que puedes tener? ¿No? O sea, esas preguntas que son duras, incómodas, pero que si no me las hiciera o mi ego no me las hiciera, tal vez no me movería en muchas situaciones de las que afortunadamente he salido, ¿no? Entonces, para mí el ego es esta fuerza creativa y de hecho cuando yo voy a dar una conferencia, si no fuera por mi ego yo me desvanecería en el escenario y me daría un desmayo o algo así.
Entonces creo que a mí me ayuda mucho, pero coincido en que es doloroso, sobre todo cuando diriges una empresa, y eso también lo aprendimos a la mala, porque no te das cuenta que el bienestar de tu salud mental es directamente proporcional al éxito de tu compañía, ¿no? Y ahí conecto con el punto 2. En el caso de Blackbot y nuestra relación, hay algo que siempre tuvimos claro, y lo agradezco que haya sido así, y fue, para mí Blackbot es un pretexto, pero si hoy quiero o necesito matarlo porque primero está yo, no primero estoy yo, no tengo problema en hacerlo. Y eso cambió para nosotros, porque tú mencionabas ahorita una cosa que es, ¿cómo hacemos para que la empresa tenga que sobrevivir? Nunca me he cuestionado eso, porque para mí es, ¿cómo hago para extraerle lo más que pueda a Blackbot para estar mejor nosotros? Y para mí Blackbot solo es un ente, una figura jurídica, una figura que nos permite conversar, que nos permite interactuar, pero en el momento que Blackbot quiera asumir el control sobre nosotros, en ese momento es como, no, Blackbot, no olvides que nosotros te creamos a ti. Entonces, ¿por qué ha pasado? Porque llega un momento en que tu compañía te empieza a absorber de tal manera que te controla tu vida, controla tu nivel emocional, controla tu relación con tu pareja, controla todo. Y es bien fácil perderse porque pues tienes que servir a un montón de personas, ¿no? La gente que emprende y dice, es que quiero ser mi propio jefe, es como, suerte con eso, porque ahora vas a tener más jefes, ¿no? Cada uno de tus clientes se van a volver tus jefes. Entonces, de alguna manera, esa claridad de decir Blackbot es un pretexto y no estamos buscando que Blackbot sobreviva, sino que nosotros sobrevivamos. Y si es a través de Blackbot, qué bueno, y si es a través de otra cosa, también. Entonces creo que ahí es donde se conectan las dos partes. Blackbot quizás sí, en muchos sentidos es como el alter ego de Johnny mío, en el sentido de que Blackbot tiene esta parte donde yo me permito ser cosas que a lo mejor desde Fernanda Rocha no podría ser, y funciona como una especie de, pues no sé si disfraz o de interfaz, ¿no? O de avatar que me permite hacer cosas, insisto, que no tendría el valor de hacer de otra manera. Entonces creo que el ego está muy satanizado, en el sentido de que lo vemos como el enemigo a vencer, o como algo que tienes que ocultar y que tienes que como incluso como que aprender a dominar. Y sí, estoy consciente que el ego tiene su lado malo, pero creo que sobre todo si estamos en la industria creativa, el ego es súper necesario, porque es lo que te va a sacar adelante cuando todo se esté yendo al carajo, o cuando tú pierdas la fe en ti mismo. Y si sabes usarlo desde esa perspectiva y aprendes a disociarlo de la persona que eres y de la persona que es tu ego, creo que ahí ayuda bastante, ¿no? Pero como decías, no solo es un tema de lo que tú puedas pensar o reflexionar, sí, el tema de la salud mental y ir a terapia y tener discusiones, pues obviamente también eso es parte del proceso de aceptación del ego y domesticación del ego, pero pues no sé, yo ya no lo veo como algo malo, creo al contrario, insisto que es un gran poder creativo que tenemos y que hay que aprender a explotarlo y utilizarlo. Simon Sinek, que hemos hablado mucho de él, a lo largo de los últimos 3 años no hemos más que, Fer y yo, hecho que criticarlo, lo hemos interiorizado mucho, porque genial que ahora tenemos un propósito. Pero creemos que más importante que el propósito es tu filosofía. Yo estoy de acuerdo con Fer sobre el ego. El ego ahí está. De hecho, ahorita que estaba volteando a ver a ustedes, los que están en este auditorio, y a ti que estás escuchando el podcast, que me imagino cómo eres, nunca se me va a olvidar esta imagen que estoy sintiendo hoy y la que me llevo a la cabeza. 100% ego. Sí, en realidad es una proyección mía que está conectada a mi propósito, pero más profundo a la filosofía con la que vivo mi vida. Por lo tanto, la primera cosa que diseñas en tu vida no es una compañía, es a ti mismo. Y a veces te das cuenta cuando tienes 40 años o 60 o cuando traes 10. Yo me di cuenta a mis 40. Cuando dije, madre, yo sigo siendo mal, güey. Y dejé al ego ser el ego, pero ese güey estaba muy mal educado. Y entonces dije, a ver, güey, tú no estás conectado con lo que hoy estoy aprendiendo y creo. Porque una cosa que va evolucionando todo el tiempo y no solo se queda impreso en una piedra y es para siempre, no. Hoy te gustan las faldas, mañana andas en shorts. Cambiaste, tu personalidad cambia. Por lo tanto, esa forma filosófica de entender el mundo cambia.
El tema ocurre cuando esa filosofía que tienes y el ego y tu propósito y las compañías y etcétera y lo que creas se conecta congruentemente con el contexto para aportar y recibir valor. Es una ecuación compleja, real, que el mundo de los negocios hoy está tratando de ponerla en una fórmula replicable y empaquetable para que todo el mundo lo haga masivamente, no por el bienestar de todos, sino porque es un buen producto a vender. Creo que hay que eliminar ese ruido y sí confrontarte. Hoy soy puro ego, pero el ego es un güey que he educado para darme el valor de utilizar este micrófono, colaborar con la gente con la que colaboro, amar a las personas a las que amo, respetarlas y explorar lo que yo creo que es buena para mí, para mi ser humano. Entonces creo que más allá del, oye, qué egocéntrico eres, sí lo somos, todos lo somos. El tema es, date cuenta si ese ego es una personalidad dominante sobre ti, sobre algo que ni siquiera está conectado contigo, que fue construido socialmente, o si es algo genuino a ti que sí quieres. En tu caso, la felicidad. Entonces yo creo que las 3 cosas que hablé sobre propósito, filosofía, ego, necesitas cuestionarlas todo el pinche tiempo. No para. Yo quizá cuando tenga 60 años voy a seguir cuestionándome. ¿O te vas a reír de esto? Sí, voy a recordar esto. Por lo pronto hoy, esta imagen me alimenta para seguir experimentando lo que quiero experimentar. Porque es como, güey, siento la felicidad y el gozo de verlos ustedes. Y, güey, llega a ellos, güey. Wow, sí, lo voy a seguir haciendo. Y eso es lindo. Para mi diseño personal. Quizá para alguien es, no, ni madre, yo quiero 3 millones y no vale. Vas. Es personal y sí parte de una filosofía. Totalmente. Bueno, para los que no nos ven, porque hay un buen de gente que no nos ven, les quiero contar que Fer tiene los chinos más hermosos del mundo y que nunca los quiere enseñar, pero los tiene súper padres. Y que John se viste bien raro. Se viste raro, pero cool. Raro, pero cool. Están súper padres sus tenis y todo el outfit que trae, súper cool. Se los quiero describir para que lo sepan. Gracias por el espacio y larga vida de cuestiones para los dos. Larga vida de cuestionamientos y larga vida juntos. Gracias. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Listo, bueno, soy Edgar Silva. Comentaba al inicio que llevo ya casi 20 años trabajando en la parte del recurso humano, del trabajar con las personas, pero más enfocado a la parte de selección del talento. Y yo, más que unas preguntas, porque soy pésimo para hacer preguntas, quiero compartir 2 cosas. Una es que tuve el agrado de conocer a John hace 10 años. Hace mucho tiempo. Era una empresa española en la que yo trabajaba y tuve la oportunidad de conocerte en esa parte donde te diste cuenta de tu propósito, y era el no estar en una agencia de mercadotecnia tradicional. Ahí te conocí, John, hace 10 años y te perdí la pista en mucho tiempo y luego te encontré. Es que estuvo en la cárcel. Estuve en la cárcel. Luego te pero de tu corazón, Fe. Exacto. Muy bien. Y no hay fianza para eso. No hay fianza. Y tuve el gusto después de volverte a encontrar y luego encontrarlos con Fer en esta nueva etapa, y a lo que yo voy en esta oportunidad que tengo de estar aquí con los presentes y con los que nos escuchan, es que todos debemos encontrar ese propósito como tú lo hiciste hace 10 años, John. Y yo quiero compartir que yo me di cuenta de mi propósito al estar entrevistando a personas todo el tiempo para trabajar en retail, en un negocio que es bastante duro, bastante estresante, y no bien quizá valorado en algunos puntos. Yo me di cuenta de mi propósito, Fer, cuando empecé a escuchar ciertos agradecimientos de personas que yo entrevistaba y que no contrataba, pero que les daba el motivo del por qué no habían sido contratados o por qué no los había seleccionado, y que después me los encontraba en la calle, en algún centro comercial, en alguna de las tiendas que yo aperturaba, y el acercarse conmigo y decirme
casos o en LinkedIn, personas que me decían, Edgar, por ti acabo de terminar la universidad porque me dijiste que si no terminaba la universidad no podía aspirar o alcanzar cierta posición en esta empresa, o la persona que me invitó a una empanada de mole en Palacio de Hierro Perisur porque no la contraté en mi empresa, pero le dije, ve a Palacio de Hierro, ve con tal persona y demuestra lo que sabes hacer, y se quedó contratada. Entonces yo los invito, más que nada, como decía al inicio, no era una pregunta, era más bien comentar que todos tenemos un propósito. Yo me di cuenta con ese tipo de casos o ejemplos que ese era mi propósito, hacer feliz a las personas por medio de mi trabajo, siendo totalmente honesto, transparente, y yo los invito a que ustedes en su día a día hagan lo mismo. Y el propósito de ustedes, Fer, John, creo que se está logrando, y parte de los que estamos aquí es resultado de que creemos en su propósito. Gracias. No te vayas. Voy a decir una historia corta. Los últimos 8 años de relación con Fer, ella sabe lo obsesivo que he estado de encontrar un cómic que se llama El Reino de los Supermanes. No porque sea fan de Superman, sino porque en ese cómic en particular, que es un tomo de muchos libros que juntaron sobre la muerte de Superman y luego un grupo de nuevos Supermanes, algunos inspirados desde seres humanos sin poderes que se ponían el traje y hacían el bien allá afuera. El cómic se trata de por qué la gente se levantó con el logo de Superman. Y hay una parte específica del cómic que me conmueve y es la que voy a traer a propósito de lo que acabas de opinar. Hay un ser humano común y corriente que se pone el traje de Superman y está haciendo el bien allá afuera. Y un periodista lo ve y lo entrevista. Y en la entrevista, todo eso pasa en el cómic, él dice que un día fue salvado por Superman. Él era un trabajador, vivía en las drogas, él solo era un trabajador en una construcción, y una vez en una pelea con Doomsday, que es el que mata a Superman, él cuando va cayendo del edificio, Superman detiene la pelea y va por él a rescatarlo en el aire y lo rescata, y él como ser humano es, ¿pero por qué a mí? Si yo soy una escoria, ¿no? Y entonces Superman le dice, entonces haz que valga la pena, y se regresa a pelear, ¿no? Cuando era niño y leí eso, dije, güey, no porque quiera ser Superman, sino si pudiéramos ser todos en algún momento así. Es decir, sé que cada uno de nosotros en algún momento alguien nos ha salvado, nos ha tendido una mano, nos ha dicho un consejo doloroso que luego termina en una decisión de tu carrera y que valió la pena. Creo que al final del día somos una red interconectada, y la única manera que siento que esto pueda valer la pena realmente es que si cada uno de nosotros valoramos ese momento de honor de alguien que nos ayudó y que a lo mejor ni siquiera lo hemos detectado, pero hoy estás sentado o parado en un lugar donde tal vez atrás hubo una serie de seres humanos que tendieron esa mano para estar donde estás hoy. Y si te das cuenta, entonces haz que valga la pena para alguien más que probablemente necesite tu ayuda hoy desde la postura donde estás. Esto que acabas de decir, ¿no? En ese momento de esa línea de tiempo, hace 10 años, en esa compañía que no vamos a mencionar el nombre. Clicker. Porque pues no sé si se va a enojar o no, porque sí. Al final del día de todo ese choque de relación contigo fue porque valió la pena haber estado en esa línea de tiempo, porque me hiciste recordar el momento Superman de ese momento. Las conversaciones que tuvimos, breves, cortísimas en esa línea de tiempo, fueron de las que me alimentaron a decir, va la mía, voy a hacer que valga la pena. Sé que mucho también de esto, de lo que está pasando, viene de ese momento. Gracias por haber estado ahí. Gracias, John. Gracias, Fer. Gracias a ti. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Yo me llamo Aldo Fuguay. Gracias, en verdad es un honor estar aquí. No sé si quiero cerrar los ojos porque ya los conocí en persona. Porque están re feos. No, porque me he acostumbrado a escucharlos Claro. en mi camino a la oficina en las mañanas. No es broma, pero plataforma mientras me estoy haciendo el desayuno y recibir esa pequeña dosis de inspiración para mi día, ¿no? Recordarme que decidí estar en las industrias creativas. Y más que ser una pregunta esto, realmente estoy aprovechando ese espacio de fan y ese espacio que creo que a algunas personas que no están aquí les gustaría poder hacérselo sentir. Personalmente, soy alguien que viene de una decisión de cambiar
y buscar ese propósito, girar completamente de buscar una vida como diplomático y política a buscar a intercambiar, que esas decisiones tuvieran un impacto visible, un impacto legal, un impacto político, a invertirme tal vez un poco más a mí primero, darme cuenta que trabajando y generando algo que venía desde mi psique, desde mis horas hombre, y poderlo plasmar, podía ser valioso en un mundo en el que también vivimos posmodernidad, ¿no? Contenido como Dahmer, que más que inspirar asesinos seriales, en mi opinión, abanderan una bandera de protesta y un mensaje que nadie pidió y nadie autorizó. Pero dentro de todas las preguntas que estuve generándome ahorita aquí sentado, ¿qué les puedo preguntar? Lo más que podía darles era las gracias, porque desde la primera decisión, en el momento en el que decidí cambiar mi vida hacia eso, me he tenido que estar constantemente recordando, constantemente pellizcando para decir, hey, tú lo decidiste y además se puede. Y como les digo, los dejo de escuchar un tiempo y de pronto llego a mi dosis de cachetadas de creatividad. Comparar que ver que no, para empezar, no es algo que empezaron en un día, no es algo que lo plantaste y creció, ¿no? Darme cuenta que la industria creativa y el consumo de innovación, creatividad y material con alto valor existe un mercado. Entonces, hoy quiero agradecerles por ser ese pequeño incentivo, porque a veces también no nada más es una inspiración, es un gusto escucharlos, es un gusto darte cuenta que estás, que perteneces a una comunidad de gente que está intentando apostarle algo más, que está intentando apostarle a, pues no nada más pensar diferente, pero pensar y no consumir y escupir lo que la televisión te está diciendo sin un valor agregado. Y esta constante invitación a que estés sumándole un poco más a ese conocimiento que ya nos están dando es algo que no hay forma, nunca. Yo creo que no solo los que están aquí presentes, pero todos los que están escuchando, no les vamos a dejar de agradecer. Realmente creo que más que una pregunta es pedirles, por favor, que no se dejen de hacer preguntas, porque cuando ustedes se preguntan, hacen que nosotros mismos nos preguntemos. Porque ustedes lanzan una pregunta, hablan de ella por 15 minutos y yo la discuto con mi novia, yo la discuto con el cartero, yo la discuto con mi jefe y le intento dar lo mío y yo mismo le doy vueltas todo el día. Regálenos más preguntas. Hoy no les tengo una pregunta, regálenme más, denme más. Porque empecé escuchándolos cuando tenía 20 años y me gustaría que fueran ese reggaetón que alguien desde los 14 los estuviera escuchando. Poder llegar a una comida y realmente decir, hey, ¿escuchaste lo que están diciendo? Oye, ¿te acuerdas cuando grabábamos? ¿Viste lo que está pasando? Y darte cuenta que mucha gente no está en contexto. Duele y al mismo tiempo inspira, porque significa que hay mercado, significa que hay oportunidad, significa que hay trabajo, no para nosotros, sino para nuestro futuro. Entonces, por favor, más preguntas. Es recíproco este sentimiento. Cuando nos sentamos a grabar el podcast, es una gran responsabilidad, siempre. Y quizás eso es lo que nos sirve también como aliciente, porque nunca sabes a dónde va a parar lo que vas a decir. Y eso para nosotros es una gran responsabilidad, porque puede que lo que vayamos a decir sea un arma, ¿no? O sea una herramienta. Nunca lo vamos a saber hasta que estamos aquí reunidos y nos dicen estas cosas, ¿no? Y para mí también es además de la responsabilidad, también es este compromiso que ya tengo, les decía hace rato. O sea, yo ya no puedo vivir sin hacer el podcast, porque a lo mejor si no me volvería más loca de lo que ya estoy. Y porque me carcome la idea de no poder compartir las preguntas justo por esta razón, y me conmueve en este momento que haya alguien, tú y las personas que están aquí, que hacen eco de esas preguntas, ¿no? Y me conmueve, es
es hermoso y siento solamente gratitud también, o sea, es totalmente recíproco. Gracias por soportar todas nuestras preguntas y nuestras locuras y hermoso. Yo solo digo, tenemos 800 nuevas preguntas y cada episodio se va a tratar de algo así. No vamos a parar a menos de que se acabe la vida o alguno de nosotros deje de vivir en esta línea de tiempo, porque tampoco puedo asegurar que tú o yo, Fer, vamos a estar vivos en esa línea, ¿no? Pero en este viaje intentaremos abrir el sobre de cada nueva pregunta. Y ahora, sabiendo que existe gente como tú, pues me emociona. O sea, al final nos vamos a tomar una foto, todos. Y esa foto la voy a poner en el estudio. Y es un recordatorio. No tenemos hijos, tenemos un perro que se llama Chapi. Saludos a Chapi. Pero de repente se vuelven parte de ustedes, de mi filosofía, de esa cosa a explorar. Y eso, yo soy el que estoy agradecido. O sea, yo no me puedo explicar cómo esto ocurra y gracias por decirlo. O sea, es un regalo que durante muchos años no he sentido. Gracias. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Hola, bien, yo soy René Luna. Creo y asumo ser el escucha más nuevo, yo creo. Y me sorprendió realmente que me haya llegado la invitación porque realmente he escuchado solo 2. De hecho se llama Leyenda Legendaria es esto, ¿no? Entonces, pero sí quiero compartir que esos 2, bueno, sobre todo el primer episodio que escuché, fue como por arte de magia. Sinceramente les voy a decir cómo llegué a él. Bueno, yo escucho en la mañana radio, todas las mañanas. Ustedes están ahí con Gaby y con Risco en su capsulita desde el futuro, que muy breve, pero me gusta mucho. Y hace unas semanas dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de escuchar algo más porque escucho otros podcasts, ¿no? Entonces, literal, 180 y algo así. Pero fue literal, tenía mi teléfono en la mano caminando en la calle, jugué a la ruleta rusa, dije son 200, no voy a poner a elegir, casi 200, casi no eran 200, eran 190 y algo. No me voy a poner a elegir ahorita qué quiero escuchar. Dedito, le di hacia arriba que pasara y con los ojos cerrados, pum, ¿no? El que caiga, ¿no? Fue por arte de magia porque yo internamente, digamos, en mi emprendedor interno, llevo 9 años dirigiendo un estudio, un despacho de diseño. Me siento un poco perdido, digamos. Siento que yo no tuve la oportunidad de pensar en mi propósito, digamos. Yo estaba harto del lugar en donde trabajaba. A pesar de que me iba bien, me pagaban muy bien, ya no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, sin pensarlo, me salí a la semana, prácticamente a la semana, tenía un cliente muy grande y tenía ya una compañía y después de 9 años, pues creció. Hoy trabajamos con muchas empresas que cotizan en la bolsa, empresas que son lo suficientemente poderosas para llegar a cantidad de gente impresionante y también son lo suficientemente dañinas para el mundo, la verdad, ¿no? Y hacen sus informes de sostenibilidad y hacen sus reportes porque los stakeholders y demás. Entonces yo llegué a un punto en que analizaba muchísima información que tenía que ver con los ODS. Por casualidad caí en el capítulo que hablaban de ese estudio que habían hecho en el caso hipotético en el 2030, en donde analizaban pues que estos objetivos estaban lejos de cumplirse, ¿no? Estos 17 objetivos y cuál era el panorama de aquí al 2050, me parece. Entonces empezaron a hablar de una compañía que se llama Futerra. Uh-huh. Me metí, me investigué, coincidió que yo estaba en este punto como de sentirme un poco perdido. ¿Qué hago trabajando con compañías muy grandes que generan cierto impacto? Y veo Futerra y veo lo que hacen y me empiezo a meter y dije, yo quiero ser como ellos. O sea, quiero ser una compañía que aproveche el potencial que tiene de estar cerca de estas grandes, pues para tratar de generar un impacto positivo, ¿no? Y ahora venía de camino de mi casa para acá, escuchando el 199 en donde hablaban de esta guía como para diseñadores, de cómo o qué hacer para el tema del cambio climático, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo único que he escuchado de ustedes. Bueno. O sea, soy muy sincero, ¿no? Pero estoy muy, muy agradecido, muy encantado porque tal cual, por arte de magia,
llegué con ese, jugando a la ruleta rusa, y creo que me han puesto como esta chispita de reinventar y tratar de compartir esto con la gente cercana a mí, con la gente que trabaja conmigo, pues para darle otro rumbo un poco, ¿no? Encontrar ese nuevo propósito que hace 9 años no tuve oportunidad de encontrar. Entonces, pues es un poco como una invitación, ¿no? Yo en México no encuentro esas compañías que trabajen como Futerra, por ejemplo. Me metí y di con muchas en Europa, empecé a hacer un análisis, un benchmark ahí de pues, robando un poco, porque pues eso es lo que hacemos muchos de los que trabajamos en creatividad, ¿no? Nos inspiramos de muchísimos medios, de muchísimas cosas, y llegué a juntar 10 compañías todas europeas, lo cual dije, qué tristeza que aquí no haya ese grupo, esa visión de cambiar el mundo a través del diseño, porque en realidad tenemos algo súper poderoso. Los que tenemos esa capacidad de comunicar, tenemos casi como un superpoder, ¿no? Entonces, pues sería como una invitación a estar cerca, estar como juntos para tratar de cambiar un poquito el mindset. Digo, las empresas lo hacen y está bien, porque sería peor si no hicieran nada, ¿no? Pero creo que no hacen lo suficiente. Coincidimos. Primero, gracias, bienvenido a Crave Talks. Si son 2 episodios que has escuchado, yo creo que esto sirve como para que explores algunos de los temas pasados y los vayas conectando. Crave Talks casi no caduca, o sea, no hablamos tanto de noticias porque creemos justo que la resonancia de un tema puede ir viajando en el tiempo y madurar, y de repente un capítulo resuena distinto haberlo escuchado en tiempo real que un año después, porque acomodaron cosas en tu cabeza. Qué valioso el que estemos coincidiendo en esa línea de tiempo. Y creo que ahora que estás bienvenido y muy nuevo a la comunidad, seas crítico con nosotros. Y eso va para todos ustedes. O sea, recibimos el amor y lo recibimos con mucho, mucho cariño, pero también estoy seguro que muchas veces no hemos coincidido o hay ideas que ustedes tienen mejor a las nuestras. Y a veces en esta soledad compartida de un micrófono en el estudio sin hacer esto, háganse, manifiéstense, háganse saber que están ahí y que no están a favor, o que tienen una mejor idea, o que traen una mejor liga para voltear a ver, ¿no? Eso sería maravilloso, porque todo el mundo pudiéramos nutrirnos de eso. Tú, con lo que tienes, hoy tienes una oportunidad increíble, y creo que muchos diseñadores allá afuera, y creativos, y pensadores, cuando se den cuenta que hay esta segunda oportunidad de hacerlo y conectar con lo que tú eres, no solo le vas a dar un power up a tu día a día profesional, sino vas a encontrar una paz contigo. Y no quiero empezar a decir bienvenidos a la nueva religión del creativismo, pero se siente así. O sea, no puedo definirlo todavía científicamente, pero hay algo que empieza a conectar dentro de ti, y el cambio viene todo, desde la gente con la que convives, la música que escuchas y el por qué te levantas todos los días, más allá de solo el objetivo de dinero. Hay algo más ahí enorme. Explóralo, va a ser rico colisionar en esa línea de tiempo. Gracias por compartirlo y bienvenido a la Crave Talks. Gracias, bienvenido, sí. Eso es lo que tengo que decir. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, mi pregunta es una pregunta un poco random. ¿Tendríamos la misma percepción de nosotros si nunca nos hubiéramos mirado al espejo? No, de hecho quiero recomendarles algo increíble que encontré en la pandemia. Se llama 101 ejercicios filosóficos. Lo edita una editorial preciosa que se llama Blackie Books. Blackie Books, sí. ¿Es colombiana? No sé, es latinoamericana. Pero en esos 101 ejercicios filosóficos, el primer ejercicio es: siéntate en un lugar, en silencio, y llámate por tu nombre. Porque a lo largo de tu vida tú nunca te llamas a ti. Otros te llaman, pero tú nunca te llamas a ti. Y va con lo que tú dices. Creo que lo que nos hace pensar o idealizar quiénes somos, hay 2 formas: el constructo del otro, ¿no? Somos porque el otro nos ve y eso verifica o valida o atestigua que existimos. Pero este ejercicio de llamarte a ti mismo
es algo que de verdad le decía yo, todo el mundo lo tenemos que hacer. Y lo iba a decir en el siguiente episodio, pero me valió, ya lo dije ahora. Y de hecho, Fer no deja de gritar en la casa como loca. ¡Fer, Fer! ¡Fer! Y yo está en su ejercicio. Sí, y lo hago ya comúnmente y no saben, es de verdad, no quiero spoilear, solo háganlo y ya después hablamos de... Hablen primero con la gente que las quiere alrededor. Sí, para que no se espanten, porque sí es un ejercicio que suena simple, pero descubren una profundidad cuando se escuchan a sí mismos. Y llámense con distintas tonalidades, emocionados, enojados, mandones. Escúchense, es súper poderoso. Retomando un poquito lo que mencionaban hace rato, la dosis de genética, y que quisieras tener ese espacio, ser un Bad Bunny o una de estas figuras, o tener este escenario, si esta plataforma, llámale cualquiera de las de streaming o lo que sea, ¿cuál sería esa estrategia o ese storytelling para generar y crear esa dosis de genética de Black Bot? Encontrar a más personas como tú. Cuando hicimos esto, Luis Armando Jiménez Bravo, que varias veces lo hemos mencionado en el podcast, es nuestro diseñador financiero. Cuando lo conocimos, era un ser humano que cuadraba con las leyes normales de toma de decisiones numéricas. Ciencia, datos, Exceles, proyecciones económicas. Y mucho de lo que hacíamos Fer y yo, como ya saben, 80% de las cosas no cobramos nada. Para él le parecía no. Pero ¿esto qué esperamos de vuelta? Enséñeme un plan de proyecciones. No hay. ¿Por qué gastan en eso? Porque queremos. Y para él le parecía difícil de poder... dame una estrategia clara, quiero entenderlo para hacer una proyección. Y no hay proyección. ¿Y qué esperan de esto? No sabemos. Puede que funcione, mañana me enojo y lo cierro y ya se acabó. No hay una estrategia. Es una idea a larguísimo plazo de seguir comunicando. Mientras tengamos voz o dedos para teclear o mente para pensar, ya encontraremos la manera de sintetizar las ideas que Fer y yo comemos todo el tiempo. Si eso sirve o le da sentido a alguien para conectarlo a su vez y usarlo para otra cosa, espero para el bien, habrá valido la pena. Pero yo sí creo que tenemos una estrategia y es momento de revelarla. O sea, eso contradice todo lo que dije. Lo complementa. Pero es verdad. Lo hemos estado platicando sobre cómo el mecanismo de crear historias especulativas para que se conviertan en un motor. Eso sí lo hemos estado platicando y estamos trabajando a partir de hace muy poco tiempo un proyecto de diseño especulativo narrativo, y hay una serie de cosas, es la mezcla de muchas narrativas, pero todas tienen que ver con el audio, en donde creemos que ese puede ser una estrategia que abra la plataforma para hablar de lo que hablamos en este podcast. Sí. Pero aún no puedo revelar exactamente qué es porque estamos en eso. Seguimos jugando. Pero y puede que no llegue a nada, ¿eh? Pero creo que yo hay una frase de Star Wars que me gusta mucho que es I had good feelings about this, y creo que eso además de que me entusiasma mucho, creo que es al final del día el storytelling es un gran vehículo y puede ser quizá un hito importante, pero ya lo veremos, ya el tiempo lo dirá. Pues a crear esa fórmula de dosis genética, y bueno, pues como todos tenemos seguramente un soundtrack, ustedes son el podcast, o por lo menos para mí, el podcast de mi vida de hoy. Wow. De hoy. Mucha responsabilidad. Bueno, me gustaría cerrar con gracias, porque al final del día son una paleta de colores, como este rango de frecuencias, de onda de energía, de principio a fin, que nos traen con todo el contenido de información de calidad y que o por lo menos a mí me hace detonar muchas cosas y cuestionarme otras tantas. Wow. Son unos facilitadores, de verdad, de conocimiento y de buena vibra. De buena vibra y de buena onda. No, la primera es gracias. A mí, en mi caso, me cambiaron la vida, literal. Cambiaron muchas cosas. Aprendí a escuchar, aprendí a leer, aprendí a desaprender, a olvidar cosas, a aprender más cosas, y la verdad, eso me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. 2, preguntarles sinceramente qué no han hecho y qué sí les gustaría hacer de eso que no han hecho. Y
ya nada más de postre, quiero decirles algo que lo leí de Linda Rottenberg, la de Endeavor. Le hace la pregunta a su esposo para una presentación y le dice, oye, quiero que revises mi presentación. Le revisa y le dice, ve, aquí eres Superman, pero quiero verte más como Clark Kent. Y ustedes, en algunos casos, siempre son Superman. Y es chistoso, curioso, y cuando hablan de amor, novio y todo esto, son más como Clark Kent. Y eso es lo que a veces hace mucho match, para saber que obviamente son más humanos, sentimientos, esto, que piensan así como metódico, proceso, robot, análisis, data, todo, pero sí tienen esa sensibilidad. Y es ahí donde hace muchísimo match para mí y no sé, para muchos. Wow. Gracias. ¿Contesto? Sí, Para que adelante. te dé tiempo. Me encantaría morir y regresar. Eso es algo que no he hecho y me encantaría hacer. Morir y regresar. No me malentiendan, o sea, porque eso confirmaría muchas cosas. No hay nada o lo había todo. Y eso puede cambiar mucho la actitud de lo que hoy estamos acá. Si no hay nada, vivirías como loco esto. Y si lo hay todo, te matas. Entonces hay un tema ahí que sí me encantaría hacer eso. Pero todavía no hay una manera científica de hacerlo. Y no sé si nos toque a nosotros. Tal vez en algún momento sí. Yo creo que si al morir te conectas con esa energía primaria básica del universo. Y debe ser algo hermoso. No sé si eso se llame Dios para ti o una ideología en particular. Pero sí creo que hay algo hermoso de fuerza natural. Regresas a la base. Creo que hay. Y que esta interfase humana que tenemos hoy es un mero accidente milagroso de este universo, de los muy contados que hay en los universos que conocemos hoy y que muchos estamos desperdiciando. Así que abrazo la idea de que es la única que tenemos y cuando regresas a la fuente madre, igual no tienes la conciencia de que fuiste un humano y prefiero vivir esta vida humana lo mejor posible. Mi respuesta sería, yo tengo un indicador de cada día de mi vida y es al final del día me pregunto, ¿hoy es un buen día para morir? Y si la respuesta es sí, pues cool, es como muy bien, lo logré. Y si la respuesta es no, entonces al otro día trato de resolver eso que me hizo sentir que no. Por lo tanto, eso me ha dado la fortuna de no tener deudas sobre algo que quisiera hacer y no he hecho. Y si me preguntan, hoy es un buen día para morir. 2 preguntas para irnos rápido. La primera, ¿qué le tendrían que agradecer en estos viajes especulativos a su niño interior? Cada uno. Y la segunda, si pudieran entrevistar a una persona que hoy está en una posición de poder de la industria, cualquiera que fuera, ¿quién sería? Grandes preguntas, wow. Bueno. Ok, este podcast se va a 2 horas más. Bueno, la primera pregunta sería... Híjole, aquí se me salen las de... Yo ahora como Marta de baile, pero dije que... Te dije que se iba a acabar, te la dije. Exacto. Pero como la resiliencia que tuve y la curiosidad, eso sería algo que siempre le voy a agradecer a mi Fer pequeña, la resiliencia y la curiosidad. A mí me metes en un problema muy grande, pero venga, o sea, para sobrevivir mi niñez tuve que ser muy agresivo. Donde vivía, mi contexto social, económico, era de agresividad total. No por mi familia directa, mi papá y mamá siempre fue gente amorosa, sino donde vivíamos. Aprendí a lidiar con esos seres humanos y la única manera de sobrevivir era creándote una capa protectora, que hoy sigo pagando. O sea, hoy soy un tipo violento. Soy violento. Hay mucha emoción que no sé leer, pero que sin esa emoción probablemente hubiera muerto. Hubo gente alrededor mío que murió por no tener esa habilidad de poner esa capa protectora, ¿no? A ese niño le digo, pues sí,
síguela poniendo, si no te vas a morir. Pero no sé, a mi yo del presente no he aprendido a disasociar esa capa protectora que todavía sigo poniendo. Y a veces en un enojo de ¡ah! Así digo cosas que no quería decir, la Fer. No, obvio no le he pegado. Violencia doméstica. No hay violencia doméstica. Hay violencia de actitud que sigue siendo violencia. O sea, soy un hombre que violenta a Fer o cualquier persona si pongo mi capa protectora y no sé quitar el botón, lo cual está duro. Esa es una cosa de tarea que tengo y que sigo reprobando en la vida. Es muy fuerte. Todo lo demás soy feliz con ese niño, ¿no? Es increíble. Se atrevió a explorar, se atrevió a jugar con cosas sin recursos para conectarlas y luego que fueran creciendo, y eso es muy lindo. La segunda pregunta era sobre... ¿A quién entrevistaríamos? ¿Tiene que estar vivo? Sí. Yo me adelanto. Ahí va. Al final del día Bad Bunny no mueve nada. En verdad en algún momento colaboramos para una de las 2 compañías más malévolas del planeta Tierra. Sí, y de los que más dinero tienen en el planeta Tierra. Se llama BlackRock. Cuando analizas el poder económico que hay y la historia de cómo se creó ese dinero y de cómo siguen tomando decisiones y de cómo diseñan esto que hoy vivimos, mi pregunta con ellos es: ¿y para qué? Mueres y se lo heredas a tu hijo y su hijo se lo hereda a alguien más, pero mueres. ¿Y cuándo vas a dejar de diseñar para los demás solo para joderlos? ¿Y cuándo vas a empezar a diseñar para ti bien y para los demás bien? No lo entiendo de estos líderes. Y de repente dan la cara pública diciendo que están preocupados por el mundo y que sí, tiene que ser un mundo más verde, y que hacen una campaña de relaciones públicas fascinante para engañarnos y decir, ay, mira, sí, están preocupados y creo que puede cambiar el mundo. Sinceramente, un día me gustaría sentarlos así y que abrieran el corazón como hoy ustedes lo han abierto y decirle, neta, güey, ¿quieres seguir haciendo esto? Ese grupo de 10 cabrones sentados, que además todos son hombres, y que es como de ¿dónde está ese equilibrio de las fuerzas creativas humanas? Son 10 hombres tomando las decisiones por billones. Casi 8 billones. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo es suficiente? Es una pregunta que Fer constantemente nos está preguntando en la relación. John, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo? ¿No? Esa pregunta es para él, para ese grupo de cabrones y también para nosotros. Creo que esa pregunta es importante. ¿Cuándo es nuestro suficiente? Respondiendo rápido, me encantaría entrevistar a esa bola de cabrones. Porque igual esa pregunta de cuándo es suficiente pudiera ser el detonador de un cambio real allá afuera. Pero hoy creo que todavía siguen teniendo mucha hambre. Y eso es doloroso. Pero entonces ahora recurro a ustedes. ¿Cuál es tu suficiente? Yo no tengo a alguien en particular en mente, lo cual ahora me pone a pensar, ¿no? Sobre a quién elegiría. Y pregunté si estaba vivo, no de broma, sino... A mí, algo que he estado haciendo en los últimos años es... Ya me cansé de los libros nuevos, es decir, de los libros que se lanzan este año. ¿No es por ti, Edgaric? Y... Porque... Me pasó que, no sé si les ha pasado a ustedes en los últimos días, pero entras a cualquier librería y está el montículo, ¿no? De los bestsellers, y luego está el montículo de los libros de negocios o de creatividad, y todos son lo mismo. Era 10 pasos para no sé qué, 5 pasos para no sé qué, no, que duerme mucho, no, que no duermas, no, que el club de 5 de la mañana, no, que el club de las 12 de la noche. Y como que encontré que todo se contradecía tanto y no tenía sentido, y me cansé, que empecé como a decir, renuncio a los libros nuevos, lo cual es contradictorio porque vamos a sacar un libro, entonces pues ni modo, voy a tener que otra vez leer libros nuevos, pero empecé a leer mucho ciencia ficción y me ha llevado es como un rabbit hole o un agujero de conejo, y hay una mujer que se llama Donna Haraway que me ha llevado a un montón de lugares y me gustaría a ella preguntarle cosas, porque la pregunta concreta sería
como cómo puedo ser una quimera de la que postula en todo su trabajo de ensayos. Eso sería mi pregunta. ¿Cómo puedo ser esa quimera? Y sé que para entender esta pregunta quizás tendrían que entender la referencia del libro para quienes no lo han leído, pero es algo que me viene dando vueltas, ¿no? Y eso es hoy, y por eso decía, tienen que estar vivo, pero pues si no tengo en este momento otra persona a la que le quisiera preguntar algo en particular. Pues con esto llegamos al final de esta edición de las Crave Talks Podcast. Primero agradeciendo a todos los que físicamente están aquí y se hacen sentir ahora. En verdad, de corazón, gracias. Y esta línea del tiempo en la cual hemos coincidido físicamente y hemos tenido esta suerte de sobrevivir lo último que hemos sobrevivido. En verdad, gracias por coincidir en esta línea de espacio-tiempo. Yo fui John Black. Y yo soy Fernanda Rocha. Ya saben cómo encontrarnos. Y a ti que estás escuchando este podcast no pudiste estar acá. Te mandamos un abrazo enorme también. Y a cada una de las personas que ha permitido que este podcast se logre, hemos tenido invitados de todo tipo. Gracias a ti por ese tiempo. Hemos tenido plataformas como Dixo que nos ha abierto las puertas en su momento. Gracias. Y las que seguiremos explorando, Fer. Gracias por todo lo que nos han dado y estamos haciendo que valga la pena. Gracias a ti, John, por el tiempo, a las personas que están acá, a quienes nos escuchan y a quienes nos escucharán. Gracias a todos y nos vemos en el futuro. ¡Hora de celebrar! Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta